En los versos 11 al 22, el apóstol Pablo nos habla de la paz que adquirimos por medio de Cristo, la paz que Él vino a poner en nuestros corazones, porque nos reconcilió con Dios. Recuérdense que nosotros, separados de Cristo, éramos enemigos de Dios. Y no solamente teníamos esa rivalidad o esa enemistad con Dios, sino que también entre los hombres. Y en el verso 11, el apóstol Pablo habla de las naciones y del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se juntaba con las naciones porque eran inmundos, ¿verdad? El pueblo de Israel, le gustara o no a las naciones, era el pueblo elegido por Dios. Y dice el verso 11, los gentiles tenían la característica que habían nacido eran personas que nacieron de pueblos paganos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, acuérdense que en su pasado eran llamados incircuncisos, inmundos, ¿verdad? Eran considerados lo peor, las peores humanos, por decir una palabra. Pero los israelitas le llamaban circuncisos por estar marcados en su carne. La circuncisión era un pueblo que tenía una señal que los caracterizaba como el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios llamado Israel. Y luego dice el verso 12, recuérdense que en ese tiempo estaban separados de Cristo. Dice, los gentiles estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Los gentiles eran extraños a los pactos de las promesas, no era para ellos. Y no solamente eso, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Israel estaba muerto en sus delitos y pecados, igual que los gentiles, pero era un pueblo que había sido elegido por Dios. Tenían las promesas, tenían el conocimiento del Mesías que iba a venir para redimirlo. El gentil no. El gentil estaba destinado para la ira de Dios, pero grande es la misericordia de Dios que nos incluyó en su plan de salvación. Porque recuérdense que el pacto que hizo Dios de justificar por la fe se la hizo a Abraham cuando Israel aún no existía como nación. Existían los lomos de Abraham, pero no existía en ese entonces como una nación. Entonces, la promesa de la redención sí era para todo el mundo. Por eso es el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a Israel, al mundo, que dio a su Hijo. A su Hijo se lo dio a todo el mundo, incluyendo a Israel y a las naciones. Por eso esa salvación tan grande y esa redención en Cristo Jesús trajo la paz y la unidad, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que de todo Dios hizo un solo pueblo. Y luego dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Y por él mismo, dice, porque él mismo, perdón, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dicen que en el templo de Israel, en el templo de Dios, había un muro donde separaba un atrio, que era el atrio de los gentiles. Y dice que ponían rótulos muy grandes donde decía que si un gentil osaba pasar el muro, era asesinado irremisiblemente en ese instante. Era condenado a muerte instantáneamente. No tenía acceso al templo de Dios. Podía llegar cerca, a un ladito, en una sección que ellos habían hecho con un gran muro para hacer la separación entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Y Dios vino a romper esa separación que el hombre mismo había puesto en el templo de Dios.
Luego dice el verso 15, hablando de Cristo, aboliendo en su carne. Mire, el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo nos trajo paz. Mire, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que no había manera de que un gentil pudiera acercarse al templo. Ahí estaban los mandamientos, ¿verdad? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre y estableciendo la paz en ambos pueblos. Mire qué gloria más maravillosa. De los dos pueblos hizo un nuevo hombre de una misma naturaleza que viene de la vida de Cristo. Gloria al Señor.